Hola mis hermanos de Dancing for God Catholic, Dios los bendiga, soy David F. Mejía. Y bueno, como dije en el audio de WhatsApp, mm, me conecto esta noche con el objetivo de compartir con ustedes, respondiendo a algunas preguntas que se han ido suscitando a lo largo de estos días. Algunas preguntas que se hicieron durante la transmisión de nuestro hermano David Alejandro Serrano y otras cuestiones que se fueron dando durante estos días y que fueron dadas por WhatsApp. Quiero saludar a Juan Camilo que se conecta a esta hora. Dios te bendiga. Muy bien. Y una de las preguntas que hicieron durante la transmisión de David Alejandro y bueno, que yo respondí es la siguiente. Bueno, resumiendo, ¿cuáles son las características de un ministro de danza o de un ministerio de danza? Así que bueno, hace unos meses hice una publicación en Google Drive. Bueno, la guardé en Google Drive y luego la difundí por este grupo que antes se llamaba Linaje Poderoso. Se llamaba Linaje Poderoso. Bueno, le quise cambiar el nombre por Dancing for God y bueno, hace unos días le puse católica. Porque hay otros Dancing for God, otros Dancing for God de otras denominaciones cristianas. Entonces hice la siguiente publicación. ¿Cómo debemos danzar para Dios? Y quiero tomar estas características. Bueno, y perdónenme por utilizar la palabra debemos o deberíamos, porque bueno, debemos o deberíamos según quién, ¿cierto? Pero pongámosle características de un ministro de danza o de un ministerio de danza. Una de las primeras características del ministro de danza es la alegría. Al Señor le danzamos con alegría. Porque cuando danzamos con alegría, no solo expresamos sentimientos, sino que proclamamos con todo nuestro ser la buena noticia del Evangelio. Cuando danzamos, tú y yo estamos haciendo una interpretación profética de la palabra de Dios, orada, cantada o tocada por medio de los instrumentos musicales. Por eso, cuando tú y yo danzamos para Dios, estamos unidos a la Trinidad. Por eso, en teología se habla de la danza pericorética, la danza de la Trinidad. Porque lo que el Padre piensa, lo piensa el Hijo y el Espíritu Santo. Porque lo que el Hijo piensa, lo piensa el Padre y lo piensa el Santo Espíritu. Y porque lo que piensa el Paráclito, lo piensa el Abba y lo piensa el Hijo de Dios vivo. Amén. Y así, no solo el pensar, también el actuar, el hablar. Ellos están unidos. Por eso la teología utiliza la palabra pericoresis. Y entonces, como el Padre se alegra en el Hijo, y en esa alegría y en ese amor, de esa alegría y de ese amor que ellos se tienen, brota una gran fuente, un gran fuego abrasador llamado Espíritu Santo. Esa misma alegría es la que el ministro de danza siente o debería sentir o debería expresar al ministrar. Entonces, la primera característica del ministro de danza es la alegría pascual. Porque el ministro de danza se ha sentido, ha tenido la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo, de la liberación, de la restauración de su vida. Y precisamente
esa experiencia, que es una experiencia pascual, una experiencia de salvación, una experiencia de resurrección, una experiencia de avivamiento, una experiencia de efusión en el Espíritu Santo o de bautismo en el Espíritu Santo. Como ha tenido esa experiencia lo lleva a anunciar con todo su ser la alegría de la buena noticia del Evangelio. Otra característica, bueno, además porque la palabra de Dios dice, sirvan al Señor con alegría. Así que no se vale en un ministro de danza la tristeza y que exprese tristeza a la hora de ministrar. Por eso los coordinadores y responsables deben discernir. Los coordinadores, presidentes, responsables del Ministerio de Danza deben discernir, tienen la tarea de discernir si un ministro de danza expresa alegría. Y entonces dejarle ministrar. Otra característica del ministro de danza es la fe. Sabemos que danzamos para el Señor y que Él mismo respalda nuestro servicio a la comunidad. Es en su nombre que lo hacemos, como el rey David, ¿cierto? En su nombre y para el Señor. Porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es el Señor el que obra tanto el querer como el hacer. Así que danzar al Señor con fe es proclamar el señorío de Jesús sobre toda la creación, porque todo fue creado por Él y para Él. Y aquella Santa Trinidad que se mueve en un solo palpitar, en un solo sentir, al mismo tiempo, piensa, habla y cuando habla, crea. Y esa es la tarea del ministro de danza. Estar conectado a esa danza de la Trinidad tan profundamente, tan íntimamente, que el Espíritu de Dios se une a su Espíritu para proclamar y para clamar Abba Padre. Y esa proclamación las enciende el mismo Espíritu, o esa proclamación la suscita el mismo Santo Espíritu en la fe, por medio de la fe. Por eso vienen manifestaciones carismáticas dadas por el Espíritu Santo al momento de ministrar danza. Y esas manifestaciones carismáticas pueden ser profecía, también puede ser intercesión profética, también sanación, liberación, palabras de conocimiento o visión.
Por eso hay muchos testimonios, bueno, y otros dones y carismas, porque ustedes saben que el Espíritu Santo regala y se da completamente, infinitamente. Entonces, el Espíritu Santo, quien suscita la fe, capacita a quien llama y lo dota de carismas naturales, dones naturales y sobrenaturales, talentos naturales y sobrenaturales. Talentos naturales que se vuelven sobrenaturales cuando el ministro de danza se abre completamente a la acción del Espíritu. Amén. Entonces, hemos visto que una de las primeras características del Espíritu Santo es la alegría. Y otra característica es la fe. Que bueno, podríamos dar temas enteros sobre la alegría o temas enteros sobre la fe, pero bueno, estoy tratando de hablar con brevedad. Otra característica del ministro de danza es la generosidad en el servicio. Porque no solo danzamos y servimos a Dios, sino que también servimos, danzamos a la comunidad que se reúne para adorarlo. Así es. Muchos dicen, yo danzo para Dios. Así que no me importa cómo salga vestido, no me importa si lo hago mal, no me importa si no uso técnica, no me importa si danzo jorobado, no me importa si no me aprendí la coreografía, porque yo danzo es para Dios. Yo no danzo ni para que la gente me vea, ni para que... Así no piensa un ministro de danza y un servidor de Dios. Porque el espíritu de generosidad que es dado por el mismo Espíritu de Dios lleva al servidor a que se forme, a que se deje corregir y le ilumina el entendimiento, para que esta persona se concientice de que sirve a Dios en los hermanos. Y como sirve a Dios en los hermanos, va a dar lo mejor de sí para glorificar a Dios que lo ha llamado a tal ministerio, a tal servicio. Por eso lo hace con amor generoso. Y cuando le llaman a servir, él está allí firme. Y cuando le corrigen, aunque le duela, porque la corrección a todos nos duele, eso está en la palabra de Dios. Y cuando le corrigen, aunque se exaspere por un momento, luego reflexiona como aquel hijo que desobedeció, o mejor dicho, le dijo al padre que no iba a hacer una tarea que le puso, pero luego reflexionó y dijo, sí, la voy a hacer, y luego la hace. Por el contrario, recordemos la historia que su hermano dijo, sí, yo lo hago, pero nunca lo hizo. Ay, Dios mío bendito. Yo, por ejemplo, me identifico con el segundo hijo, con el que dice no lo voy a hacer, pero luego reflexiona y lo hace. Así que espíritu de servicio, espíritu generoso que se da a los demás, que si sabe algo lo comparte, lo enseña generosamente. Porque es consciente que si él se da generosamente a sus hermanos en excelencia, el Señor le retribuirá el 100 por 1. Amén. Así que esa es otra característica del ministro de danza. El primero,
la alegría. El segundo, la fe. El tercero, la generosidad en el servicio. Amén. Otra característica del ministro de danza. El ministro de danza se ilusiona. Se ilusiona poniendo todo su ahínco para que su servicio edifique la iglesia. Y esa ilusión podríamos cambiarla, podríamos cambiar esa palabra por esperanza. Se ilusiona porque toda su esperanza está puesta en el Señor. Gloria a Dios, el ministerio de danza unción de lo alto escribe: gracias Dios porque me estás confirmando lo que tú has puesto en mí. Gloria al Señor. O sea, estamos unidos en un solo espíritu. Estamos unidos en un solo espíritu. El ministro de danza entonces es una persona ilusionada, una persona esperanzada. Y como está lleno de esperanza, el fuego de Dios en esta persona se enciende, entonces tiene ahínco. Y sirve con todo su ser, con todas sus fuerzas, que esa es una característica de la acción del Espíritu, del fruto del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es que Él mismo impulsa, Él mismo motiva, Él mismo suscita. Y entonces la gente se pregunta, pero esta persona, ¿por qué ama tanto ese carisma? Esta persona, ¿por qué ama tanto la danza? ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué practica tanto? ¿Por qué ensaya y ensaya y ensaya? Este ministerio de danza, ¿por qué ensaya tanto? ¿Por qué practica tanto? ¿Por qué busca la perfección? ¿Por qué busca la excelencia? A nivel coreográfico, a nivel espiritual, ellos están ahí, aunque peleen por momentos, ellos se reconcilian, se piden perdón y perseveran aún en las dificultades, aunque los persigan. El ministro de danza es muy perseguido por el enemigo de Dios, por algunos pastores que no entienden este carisma porque es un carisma nuevo en la Iglesia Católica. Entonces el ministro de danza se caracteriza por la esperanza, porque se ilusiona con la obra del Señor. Y se ilusiona y tiene esperanza porque el Señor le ha dado una visión. El Señor le ha dado una visión a nivel evangelístico, a nivel pastoral y evangelístico. De modo que Él sabe, Él ha visto, Él ha proyectado que muchos niños, que muchos jóvenes, que muchos adultos van a ser impactados por la saeta de fuego que sale del corazón de Jesús. Y cuando lo vean danzar, entonces ellos sentirán que ¡fua!, les atraviesa esa saeta de fuego que entra por la mirada y llega al corazón. Amén. Y como tiene esa visión, entonces tiene esperanza. Mis hermanos, cuando ministramos danza y la gente se acerca y dice, gracias por tu danza, porque tu danza me ha llevado a orar. Yo estaba triste, yo venía acongojado, acongojada, pero cuando lo vi danzar a usted,
Yo sentí una alegría, un gozo. Cuando usted danza, usted despierta alegría y gozo en mí. Mi hermano, mi hermana, dele gloria a Dios. Porque esa visión que el Señor a usted le dio de manera anticipada la está confirmando al momento en que el espíritu de amargura, el espíritu de odio, el espíritu de rencor fue exorcizado en el nombre poderoso de Jesús al momento en el que usted se revistió y salió a danzar en el nombre de Jesús. Porque dice su palabra, dice su promesa, que hará de nuestros enemigos destrucción. Porque cada golpe de la espada de Dios se da en alabanza. En medio de los panderos y las trompetas, dice la palabra de Dios. Por eso hay una canción que dice, golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Mi hermano, mi hermana, por eso cuando usted toca pandero en el nombre del Señor, el enemigo huye. Bueno, más adelante cuando se habla de los instrumentos, se darán cuenta por qué. Bueno, algunos ya saben. Pero bueno, quiero dejar esa formación para cuando algunos de mis hermanos estoy orando y discerniendo a ver a quién invito para que de ese tema tan emocionante. Muy bien. Y también porque la palabra dice que el Señor hará de tus enemigos estrado de tus pies. El Señor hará de tus enemigos estrado de tus pies. Por eso cuando tú y yo danzamos, cuando tú y yo caminamos, cuando tú y yo practicamos danza en el nombre del Señor y para su gloria, Él utiliza nuestros movimientos para su gloria. Y para arrancar de nuestros hermanos, bueno, y de nosotros mismos, los espíritus de tristeza, de odio, de rencor, de desolación, de amargura, de soledad, de desánimo. Amén. Quiero aprovechar en este instante, quiero parar un ratito para dar unos saludos. Quiero saludar a Gloria Elsie, que se acaba de conectar, a Carlos Gambini, al Ministerio de Danza Unción de lo Alto, a Laura Marceles, a William Ayala, a Alexandra Rosalvina Fernández, a Jessica Revalo, a Andrea Botero, a Yamile Herrera, a María Zapata, a Jessica Ravelo, a Alexandra Rosalvina y a Juan Camilo, que fue el primero que se conectó. Repasemos de nuevo. Características del ministro de danza: la alegría, la fe, el espíritu generoso de servicio, la ilusión o esperanza. Otra característica del ministro de danza es la humildad. Porque sabemos que al danzar llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Segunda Corintios 4:7. El Espíritu de Dios actúa en los que le abren el corazón. ¿Y qué es humildad? Humildad es andar en verdad. ¿Y andar en verdad qué implica? Andar en verdad implica reconocerse, conocerse y reconocerse. En primer lugar, hijo de Dios, hijo amado de Dios, hija amada de Dios.
Y en segundo lugar, que es flaco, que es débil, que tiene limitaciones. Así que no es humilde que el ministro de danza que siempre es con la cabeza agachada. No es, el humilde no es aquel pues que porque tiene un temperamento melancólico o flemático y entonces siempre es silencioso e introvertido. Porque muchas veces en medio de ese silencio y en esa introversión hay una soberbia grandísima que le hierve por dentro y que luego viene y vomita. Y a veces aquellas personas que son impulsivas, más coléricas, más vivas, ¿cierto? Que quieren llevar la delantera, no quiere decir que sean soberbios o que les falte humildad. Discernimiento, mis hermanos y mis hermanas, discernimiento. El humilde es aquel que se reconoce en primer lugar hijo de Dios, que está capacitado por él para evangelizar en su nombre. Y está tan convencido de lo que Dios le ha dado y a lo que Dios lo ha llamado que no tiene miedo. El humilde no es miedoso, porque es consciente que 365 veces en la palabra de Dios dice no tengas miedo. Él toma posesión de esas 365 veces para cada día del año darle gloria al único que se la merece. Así que el humilde no es miedoso. Al humilde no le da miedo danzar para Dios. El humilde se enorgullece en el Señor. Por eso San Pablo dice que se gloría en el Señor, se gloría en su debilidad. Su gloria es el Señor, quien lo llamó, quien lo capacitó, quien lo levantó. Por eso el humilde no es acomplejado. Ay, no, es que ese hermanito o esa hermanita es muy humilde. Y como es tan humilde, entonces le da pena, le da vergüenza salir a danzar. ¡Ay, por Dios! Porque el humilde se ha dejado sanar por el Señor. Por eso el humilde cuando pisa un escenario sabe que lo pisa en el nombre del Señor y que Él va a danzar con Él. Y como es consciente de que va a danzar para el Señor y para su gloria, entonces no le da vergüenza. No le da pena, decimos en Colombia, en Perú, pena es otra cosa, ¿cierto? Pero entonces no se avergüenza de levantar estandarte y de levantar bandera en el nombre del Señor. No le da pena de banderearse. Es una expresión muy colombiana, ¿no? Banderearse. Banderearse es como dar de qué hablar. Mi hermano, mi hermana, así es. El ministro de danza sabe que es frágil, que es pecador, y aún así sirve. Y aún así no deja que el espíritu maligno le meta cucarachas en la cabeza y le diga: ¿usted para qué danza si usted es un miserable? Usted que acaba de pecar con la lengua. Usted que acaba de pecar con su mal genio. Usted que acaba de pecar con su imaginación. Usted que pecó contra la pureza. Usted no es digno de venir a danzar a Dios. Porque aquí solamente los puros, los castos pueden ofrecer ofrendas agradables al Rey de Reyes y al Santo de los Santos.
Sí, el enemigo de Dios le mete a usted puritanismo y escrúpulos. Dirá San Juan de la Cruz que los escrúpulos son de principiantes y todos pasamos por los escrúpulos. Y como el ministro de danza es humilde, entonces se reconoce pecador, sabe que ha hecho las cosas malas, va y se confiesa, pide perdón al Señor y en el nombre del Señor sale y le glorifica. Con arrepentimiento, con propósito de enmienda, con todo lo que implica. Amén. Repasemos. La primera característica del ministerio del ministro de danza es la alegría. La segunda, la fe. El tercero, espíritu generoso de servicio. El cuarto, la ilusión o la esperanza. Sexto, el ministro de danza se caracteriza por la técnica. Sí. Ahí va. Con técnica. Se caracteriza por la técnica. Esto implica tener en cuenta los elementos que componen la danza. ¿Cuáles son los elementos que componen la danza? La expresión corporal, el ritmo, el tiempo. Bueno, entre el ritmo está el tiempo. Entre el tiempo está el ritmo, ¿sí? El movimiento, el espacio y el estilo. Repito. Expresión corporal, tiempo y ritmo, movimiento, espacio y estilo. Además, al Señor se le sirve con maestría. Al Señor se le sirve ¿con qué? Con maestría. Según el Salmo 46, 7b. O sea, ustedes van a los Salmos, toman el Salmo 46, miran el versículo 7. Cuando dice 7b quiere decir la segunda parte de ese versículo que muchas veces va separado por una coma, ¿sí? El versículo separado por una coma. Cuando se toma la primera parte del versículo es A, la segunda, cuando se toma la segunda parte de un versículo se le pone la letra B. Al Señor se le sirve con maestría. Ese versículo del Salmo 46 está dedicado a los músicos, pero no aplica solo para los músicos, aplica para todos los artistas y todos los servidores del Señor. Al Señor se le sirve con maestría. No más mediocridad, hermanos. Tú y yo somos expertos en mediocridad. Qué vergüenza con el Señor, qué vergüenza con la gente que nos ve. Somos expertos en mediocridad, somos expertos perezosos. No practicamos. Se nos dan consejos sobre técnicas de danza como el ballet. El hermano Alejandro va y se forma en la universidad y todo esto, obtiene e imparte técnicas gratuitas. Bueno, porque a él el Señor le dio esa carrera gratuita, él se ganó una beca de 100%. Se ganó una beca de 100% por un talento natural que Dios le dio, ¿cierto? Y porque tiene un proyecto para él dentro de los ministerios de danza. Se le dan las técnicas, se le dan los talentos. Y tú y yo muchas veces los despreciamos. El Señor quiere que tú y yo pasemos de lo empírico a lo profesional para servirle con maestría. Y le creemos más al enemigo de Dios que le dice, no, quédese así, usted no necesita de técnica. Tantos años usted ha danzado de la misma manera, ¿para qué va a modificar? No, quédese así. Y entonces comenzamos a tener problemas de columna, de músculos y de tendones por nuestra indisciplina
y por no escuchar la voz del Señor que hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? No veo esos me gustan, no veo esos corazones, no digo nada. Dios mío, como que parece que estuviera tirando palabras al aire. Mentira, estoy molestando. Servir al Señor con maestría. Y ustedes, mis hermanos, los más antiguos de la renovación y que comen palabra de Dios, beben y respiran palabra de Dios, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Se sirve al Señor con maestría. Se sirve al Señor con maestría. Para danzar a Dios en tu intimidad, esta parte me parece estupenda. Para danzar a Dios en tu intimidad, tal vez no necesitas técnica. Sin embargo, cuando expones tu danza al público, sí que lo debes, sí que lo tienes, pues sí que lo tenemos que hacer, sí que lo tienes que hacer con técnica, por respeto al amor que le tienes a Dios, a la asamblea que te ve y a ti mismo. Yo mismo he pecado en eso muchas veces, no le he servido al Señor con la suficiente técnica, y luego me arrepiento y le pido perdón al Señor y luego, ¿cierto? Sin embargo, mi hermano, una de las características del ministro de danza es que danza con técnica. Ay, Dios mío. Continuemos. Otra de las características del ministro de danza es que lo hace con profundo respeto. Es una acción sagrada, la cual implica una manera de vestir apropiada, de moverse, de manejar los instrumentos o aditamentos. Implica también un sencillo recogimiento y sensibilidad. Hay un montón de características del ministro de danza. ¿Qué quiere decir con todo esto? El ministro de danza se baña, se perfuma, huele bien, se ve bien, se viste bien, maneja los instrumentos bien o aditamentos bien. El ministro de danza se recoge, entra en la intimidad con el Señor y es sensible a las cosas de Dios, es sensible al mover del Espíritu. Amén. Siguiente característica del ministro de danza. El ministro de danza tiene la conciencia de habitar en el lugar de su presencia. Esto solo es fruto de la intimidad con Dios por medio de la oración, la vida sacramental y la meditación constante de las fuentes de la revelación. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? Los vi, comiencen a escribir. Comiencen a escribir cuáles son las fuentes de la revelación. Los vi, a ver, aquellos maestros, aquellas maestras de los ministerios de danza, a ver, cuáles son las fuentes de la revelación. Voy a dar un espacio y no los voy a contar para que comiencen a escribir. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? A ver. Sin pastelear, decimos en Colombia. No se vaya a Google a preguntar fuentes de la revelación, ¿cuáles son? A ver, quiero ver a esos ministros, a esos ministerios de danza, esos ministros de danza que tienen 12 años, 20 años, 25, 30 años sirviendo en la danza para Dios. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? A ver, Jesús Risorto, ¿cuáles son las fuentes de la revelación? William Ayala, Luz Miriam, Alexandra, Gloria Elsie, Jessica, Ministerio de Danza Unción de lo Alto,
Angie, de Querigma, Sandra, Ricardo de Ministerio de Pandora y Danza, Lita, Janet, Carlos Gambini y todos aquellos que están conectados, Juan Camilo. A ver, ¿cuáles son las fuentes de la revelación? Los vi. Y Adriana, bienvenida. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? Veo que nadie está respondiendo. Interesante. Eso es teología fundamental. Las fuentes de la revelación, ¿cuáles son? Escriban, mi gente, ¿cuáles son las fuentes de la revelación? Digan, no sé, quiero que escriban algo, los voy a esperar. Escriban, no sé, ¿cuáles son? Pregunten, ¿cuáles son? Dice palabra. Ivette Adriana dice Adriana dice palabra. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? A ver, quiero más respuestas, mis hermanos y hermanas. A ver, escriban, por favor. Interactuemos, es el momento de interactuar. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? La palabra no es una. ¿Cómo así que no? La palabra no es una. No lo sé, dice el Ministerio de Danza Unción de lo Alto. Gracias por responder. No sé, William Ayala, ¿cuáles son, hermano? Muy bien, a ver, sigan preguntando, motívenme para responderles. A ver, pregunte, ¿cuáles son las fuentes de la revelación? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? No sé, dice Luz Miriam. Muy bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Por ahí ya dijeron que una de ellas es palabra y luego la negaron. A ver, ¿quién da más? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? No, muchachos, yo grito tanto cuando predico que me quedo sin voz. Tengo que aprender a manejar más la técnica. Jesucristo. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? A ver, los vi. No me las han enseñado, gloria a Elsie, bendito Dios. Ay, esos maestros que tienen usted. Dice Ivette, encíclica, palabra. Dice Alexandra Rosalvina, no sé. Muy bien, ¿quién da más? Catecismo. Muy bien, a ver, ¿quién da más? Ya les voy a responder. Dice así. Las fuentes de la revelación son la sagrada tradición, las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia. ¿Cuáles son? La tradición, las sagradas escrituras o la Biblia y el magisterio de la iglesia. Bueno, teniendo en cuenta que las sagradas escrituras también están consignadas en la tradición y en el magisterio. Pero podemos decir que son la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio, ¿cierto? Es el compendio, es como el resumen de la tradición, y el magisterio, que son todos los escritos de los papas y todos los concilios que se han hecho en la iglesia, todos los escritos de los concilios que están consignados en un libro que se llama Dessinger. Un aplauso para Ivette Adriana, que no sé quién le pasteleó, pero estuvo muy cerca de decirnos cuáles eran las tres. Un aplauso para Ivette Adriana. Muy bien, entonces son la Biblia, la tradición y el magisterio. La Biblia, todos sabemos cuál es la Biblia. La tradición es el catecismo de la Iglesia Católica o el compendio. Y el magisterio. Dentro del magisterio entonces entran todas las cartas de los papas, las encíclicas, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, el Concilio de Trento, todos los concilios, ya les dije que están consignados en un libro que se llama Dessinger,
que ustedes pueden descargar online, ¿cierto? Ahora todo está online. Así que el ministro de danza, una característica del ministro de danza es que tiene la conciencia de habitar en el lugar de su presencia. Y esto es fruto de la intimidad con Dios. En la oración, tiene una vida sacramental. Y medita constantemente los escritos de la palabra de Dios, del catecismo de la Iglesia Católica, lo que escriben los papas, lo que publican los papas. Está allí bebiendo de la fuente, habita en el lugar de su presencia. Y el único deseo del ministro de danza es estar allí, junto al Santo de los Santos, adorándole por la eternidad. Y cuando el ministro de danza está locamente enamorado de él, entonces ahí viene la dimensión carismática, ¿cierto? Comienzan a fluir ríos de agua viva de su interior. Por eso lo da todo por Dios. Lo da todo por Dios en su cotidianidad. Porque un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear sino amar? Y más amar, diría Santa Teresa de Ávila. Y luego en Dios toda escondida, tornarse de nuevo a amar. Entonces ama tanto que expresa amor, expresa ternura al danzar, expresa autoridad, expresa unción, transmite. Por eso exorciza en el nombre del Señor, sana. Dios lo utiliza como un instrumento de sanación, de restauración en la asamblea, como un instrumento de alegría, como un instrumento de esperanza, de fe, de caridad. Entonces, como su corazón está derretido de amor por el Señor, ha ocurrido una transformación en él. Por eso ya no habla como antes, ya no piensa como antes. Y puede dar en abundancia de lo que ha recibido en la intimidad con el Señor. Amén. Podrían haber más características del danzor, obviamente, ¿cierto? Uno de los puntos que toqué por aquí es el estilo, cuando hablé de las técnicas de danza, ¿cierto? Los elementos que componen la danza, repito, son expresión corporal, ritmo y tiempo, movimiento, espacio y estilo. Quiero hablar del estilo porque dos ministros de danza de Perú me expresaron, una expresó en el en vivo del hermano Serrano y otro me lo expresó por interno en el WhatsApp, y es en cuanto al estilo. Y ellos repetían lo mismo, o sea, decían, pero es que no podemos buscar o que los ministerios de danza dancen todos igual. Y entonces yo recuerdo que el hermano Serrano, David Serrano, le respondió, definitivamente sí, tienes razón. Yo respondí al que me hizo ese comentario por WhatsApp y le dije, ¿y quién dijo que estábamos buscando, que queremos que todos dancen igual? Jamás. Porque el Espíritu Santo, que es creativo, esto lo explicó Serrano y yo lo ratifico, no sé que todos estamos de acuerdo con esto, le ha dado un color especial y un modo especial de danzar a cada persona y a cada elenco. ¿O acaso cuando tú y yo miramos un grupo de baile, aunque hagan la misma coreografía, danza igual a otro elenco de baile? Igual así los ministerios de danza. O cuando usted ve una bailarina de ballet o a un grupo o a un elenco de ballet,
Una persona que sabe se da cuenta que cada elenco de ballet, por ejemplo, tiene su color diferente, tiene su particularidad. Lo mismo pasa con cada ministro de danza y con cada ministerio de danza. Voy a hablar de Medellín, porque es donde me he criado y donde tengo más conocimiento. Bueno, aunque he tenido la oportunidad de estar en Brasil y en el Perú. No hay ministro de danza que danza igual a otro. No hay ministerio de danza que danza igual al otro. En Medellín, ni en el Perú, ni en Brasil. Así hagan los mismos pasos. Hay variantes de acuerdo a la esencia, o mejor dicho, de acuerdo a la particularidad de cada persona. Yo he yo he proclamado esta frase en muchas enseñanzas y es que el ministerio de danza eh, todos los ministros de danza danzan como danza el coordinador. Y aún así pues no quiere decir que dancen igual, pero tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí en Medellín había un ministerio que todo Medellín lo amó mucho y lo respetó mucho. Yo siempre hablo de ellos en mis enseñanzas porque yo fui muy cercano a ellos un tiempo y de ellos aprendí mucho, repito. Y uno de ellos decía, cuando no danza el coordinador, este ministerio no se ve igual. Y con esto quiero decir lo siguiente. No todos están llamados a dirigir danza. No todos están llamados a hacer danza de espejo. Se puede hacer como ejercicio en los ensayos. Entonces ahí se discernirá quién tiene ese don, porque es que la dirección también es un don, mis hermanos y hermanas. La dirección es un don. La persona que está dirigiendo danza tiene que tener todas estas características: expresión corporal, ritmo, movimiento, espacio y estilo. Porque es que yo mismo he tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia de ir a danzar con ministros de danza o con ministerios de danza que se pasan el espejo, están por ejemplo haciendo una danza en círculo y se pasan el espejo entre todos. Ay, Dios mío, uno se encuentra con una gente que, ay, Jesucristo. Esto lo di en la enseñanza anterior, hablé de lo mismo. Hablé de lo mismo, ya estoy como la mamá que está ahí siempre diciendo, echando con la cantaleta ahí todos los días, diciendo y diciendo y diciendo, y los hijos como que no ponen atención. Yo he sufrido, yo también sé que ustedes han sufrido cuando han ido a danzar con otros ministros de danza y le dan el espejo, le pasan el espejo a una persona que no tiene ritmo, que no maneja bien el tiempo. Ay, Dios mío, bendito, eso es lo peor. O cuando se encuentra uno con con ministerios de danza donde el coordinador el encargado, el responsable, no sé cómo le llamarán, el líder, no maneja bien el tiempo. Entonces hay congresos nacionales. Aquí en Medellín tenemos congresos nacionales donde nos reunimos, bueno, en todas las diócesis, en todos los países hay congresos nacionales, pero me refiero a que en los congresos nacionales de Colombia específicamente nos reunimos ministros de danza de todas las diócesis del país. Entonces se encuentra uno con personas que tienen muy buenas intenciones, tienen un corazón muy noble y todo, pero arrítmicos como ninguno. Por eso la otra vez hablábamos sobre la importancia de que así como se hacen casting para los ministerios de música, para quienes cantan y tocan instrumentos y se busca excelencia en ellos, lo mismo
deberíamos hacer los ministerios de danza. Y más para congresos nacionales. Yo sé que muchos no están de acuerdo, muchos dicen que no, que cómo es posible si la danza es un ministerio espontáneo. Bueno, es un ministerio espontáneo, como dije anteriormente, en la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios usted puede ser usted mismo, usted misma. Canta aunque no cante, dance aunque no dance, ora según el Espíritu le inspira, según sus habilidades. Pero para estar al frente, para estar expuesto, hay que tener excelencia. Eso implica disciplina, eso implica morir a uno mismo, eso implica humildad de aceptar. No estoy preparado, no estoy preparada para la danza. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Grábese. Grábese. Compárese con otra gente. Se vale. Y ahí en humildad usted diga, me falta mucho, debo perfeccionarme. Así que bueno, no sé si aquí habrá coordinadores de ministerios de danza diocesanos, arquidiocesanos o nacionales, ministros, coordinadores de artistas, de servicio artístico. Pero yo sí los invito a que reflexionemos, a hacer casting para los ministros de danza. Es preferible en un congreso nacional tener 20 o 30 que, que tengan las características mínimas que un danzarín debe tener, que son expresión corporal, ritmo, movimiento, espacio, estilo, bueno, y tiempo, a tener 200 danzantes, donde el 50% están perdidos en el espacio y en el tiempo, y los otros 50 están pues danzando en unidad. La danza en unidad es otra característica del ministro de danza o del ministerio de danza, en unidad. Por eso es necesario que hayan unos pasos básicos que todo principiante debería saber, según el estilo de cada país. Porque no es lo mismo el estilo de la danza que utilizan, por ejemplo, en Brasil, que es más una danza de animación, que el estilo que utilizamos ya, bueno, en países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, todo Centroamérica, ¿sí? Y México algunas personas, porque en México tienen un estilo, particular. También es particular. La danza que hacemos en esta cantidad de países, de Perú para arriba, por en Argentina algunos ministros de danza, tienen pasos básicos tomados de, como decía Serrano, bueno, y ustedes ya, y muchos de ustedes lo saben, tomados de la cultura judía, de la cultura hebrea. Esto es ha sido tema de discusión en algunos espacios, sobre todo con algunos pastores o líderes que dicen, pero si nosotros no somos hebreos, ¿para qué vamos a danzar como hebreos? Si en su país se danza cumbia, pues dance cumbia para Dios. O currulao, o merecumbeo, o saya en el Perú, y yo no sé, los tipos de danzas que hay en su país. La justificación de por qué nosotros danzamos pasos de la cultura hebrea, que eso incluye folclore, incluye también danza yacídica, que es la danza espiritual y espontánea, es la siguiente. Los católicos se desprenden de la tradición judía
Eso no es novedad para ninguno. Esa es una de las razones. Otra de las razones es porque el pueblo de Israel danza y ha danzado por mucho tiempo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el Abba, para el Elohim, para el Shaddai, para el Adonai. Amén. Y si hemos tomado de la tradición judía muchas cosas, como por ejemplo, la principal, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no vamos a tomar los pasos que ellos han utilizado para agradar y glorificar al Señor durante tantos siglos. Esa es una de las razones. Por eso, en el canal Dancing for God Catholic, hace muchos años yo subí los pasos básicos de danza hebrea que manejamos en mi región, ¿cierto? Y a partir de ahí van resultando nuevos patrones. Hay una cosa muy interesante que yo quiero contarles sobre un ministro de danza de aquí de Colombia, de la comunidad donde yo congrego, que se llama Maranatá, de Itagüí. Él se llama Byron. Y es que hace muchos años cuando yo fui a Brasil, eh, se me pasó un DVD de danzas tradicionales hebreas, danzas folclóricas hebreas. Oh sorpresa, cuando yo comencé a ver ese DVD y vi, perdón, un patrón de pasos que yo le había, lo había aprendido con Byron en un ensayo que hacíamos para un congreso. Luego, cuando yo volví de Brasil, le pregunté, Byron, ¿tú sabías que este paso hace parte del folclore hebreo? Y me decía, no, ese paso me lo dio a mí el Señor en oración. Yo quedé estupefacto. Así que por ese lado, por ese testimonio, que es verídico, y hace como 3 meses atrás, 2 meses y medio atrás, 3 meses, cuando yo fui a un ensayo de Maranatá, Byron me repetía eso. Y me decía, David, mira, ¿recuerdas este paso cuando lo ensayábamos? Y luego cuando tú me pasaste ese DVD de danza hebrea, me di cuenta que el Señor me lo había revelado. Gloria a Dios por eso. Y yo, amén, hermano. Qué lindo es el Señor, como confirmándonos, a ver, tomen los pasos de mi pueblo Israel y utilícenlos para la alabanza. Maravilloso. Dice aquí Ministerio de Danza, unción de lo alto. Pero danzar cumbia en nuestro país es algo típico y la danza liturgia es totalmente diferente para mí. Bueno, yo quiero hablar un poco, quiero aprovechar este espacio para hablar sobre la danza folclórica, sobre la danza folclórica dentro de la danza para Dios. Anteriormente les dije que hay muchos colores, bueno, no utilicé esa palabra, pero sí. Hay muchos colores y muchos matices de danza de acuerdo a las personas, de acuerdo, y eso tiene que ver mucho con la cultura donde fueron criados, con la disponibilidad que tienen para el espíritu, con las técnicas que ensayan y con la disciplina. Hay ministerios de danza que tienen minis, tienen coordinadores o responsables indisciplinados que no se preocupan por la técnica, que son más fideístas. Recordemos que el monje Percy nos habló sobre el fideísmo, ¿cierto? Son más fideístas, para ellos todo es Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo diga, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y aprenden uno que otro pasito, y ya lo que diga el Espíritu Santo. Se olvidan de la razón. Razón y fe van de la mano, nunca se contradicen. Eso es doctrina católica, por eso es importante leer el catecismo y la tradición, el magisterio y la Biblia. Bueno, entonces,
Em, y hay ministros de danza, hay ministerios de danza que beben más de la corriente hebrea y judía. Y otros hacen fusión, ¿sí? Con un baile más contemporáneo. Entonces, en una danza más estilizada, el Espíritu Santo les inspira nuevos pasos y muchos de esos pasos son tomados del folclore de la región o del país. ¿Esto se vale? Sí se vale. Sin embargo, escuchen, tienen que ser pasos que no sean sensuales o que inviten a la sensualidad. Tienen que ser pasos que sean recatados. Aquí en Colombia tenemos ministerios de danza que toman pasos de danzas tradicionales y sin ningún problema. Se han compartido entre otros ministerios y se han purificado. Porque dice la palabra de Dios, tomad lo bueno, desechad lo malo. Así que mis hermanos y hermanas, quiero hablar también de un punto muy importante, porque se preguntó, y es que es acerca de los procesos. Cuando un ministro de danza está preparado para consagrarse o para ministrar para Dios. Bueno, en primer lugar, la palabra consagración como ministro de danza, que es más utilizado en Colombia, en Ecuador. Voy a parar aquí para responder esta pregunta. Y Adriana pregunta, ¿lo que explicas también aplica para lo del ballet y la danza contemporánea? Claro, el hermano Serrano decía en la enseñanza anterior, en este momento a nivel mundial, para que una persona pertenezca a un elenco de baile o de danza, le exigen que trabaje ballet. ¿Por qué? Porque los ejercicios de ballet o las técnicas que enseña el ballet ejercitan músculos, tendones y enseñan posturas que no solamente embellecen, sino que fortalecen y embellecen y perfeccionan otros tipos de danza. De modo que, lo dije anteriormente, podemos pasar de una danza empírica a una danza técnica y así podemos servirle al Señor con maestría. Yo sé que muchos ministros de danza y muchos ministerios de danza han servido muchos años al Señor empíricamente y lo han hecho muy bien y muy ungido, el Señor se ha glorificado. Sin embargo, todo esto para evitar, todo esto nos lo da Dios para evitar precisamente problemas a nivel esquelético, a nivel muscular, a nivel postular. Cuando hablo de postural me refiero a posturas, ¿cierto? Sin embargo, cada ministro de música y cada ministerio de música es libre, de danza, es libre de adoptar o no, así como un ministro de música. Un ministro de música puede aprender empíricamente a tocar la guitarra o a cantar. Pero resulta que como no tiene los estudios básicos de calentamiento, de ejercicio, comienza a tener problemas de digitación, comienza a tener problemas de dicción
problemas de pronunciación, de afinación o qué sé yo, porque es una persona empírica. Tiene un talento, ¿cierto? Pero no lo va a perfeccionar. Lo mismo pasa con la danza. Así como los ministerios de música se ejercitan, tienen maestros, tienen profesores, y luego a toda esa técnica ellos van y les entregan a Dios y se consagran, y luego un talento natural se convierte en sobrenatural. Lo mismo pasa con los ministros de danza. Dentro de lo posible y según las herramientas que tengan, según la disponibilidad, la disposición, ¿cierto? De los medios, según los medios que tengan. Ahorita tenemos los medios digitales, maravilloso. Cuando nosotros empezamos a avanzar, Dios mío, en internet había un que otro videíto, ahora todo está dado así por el Señor para aprender, para perfeccionarse. Así que sí se vale el ballet de la danza contemporánea, teniendo en cuenta que el ballet contemporáneo, de esto puede hablar más Serrano que yo, porque él es especialista en esto, y esto yo lo digo porque se lo escuché a él. El ballet contemporáneo nace de la experiencia evangelística en los Estados Unidos de América, cuando pastores y artistas cristianos no católicos quisieron evangelizar con el arte. Entonces allí nació el ballet contemporáneo. Para la gloria de Dios. Dice Janet Enrique, una persona que es mayor de edad a partir de 40 años para arriba también puede estudiar ballet u otro curso. Claro, desde que tenga la salud para hacerlo, lo puede hacer y lo debe hacer. Claro. O sea, recordemos que, como dijo Serrano, el ballet fue creado como el canto lírico para llevar a su máxima potencialidad el cuerpo, el ballet. El ballet para el cuerpo es como el canto lírico para la voz, para el canto, ¿cierto? Entonces, eh, obviamente no va a ser lo mismo un niño que comienza a estudiar canto lírico o un niño o una niña que comienza a estudiar ballet a una persona de 40 años que empieza a estudiar canto lírico o ballet. Obviamente habrá más desarrollo y perfección en el niño porque tiene su cuerpo, bueno, por las características anatómicas, ¿cierto? Por eso digo, si la persona tiene la salud para hacerlo, que lo haga. No, de pronto no va a llegar a estirar la pierna como le estira Sergio, digo, Alejandro Serrano, ¿cierto? No estirará la pierna como la estira un niño de 5 años, pero sí poco a poco puede ejercitarse en estas cuestiones. Les decía con anterioridad, ya se me olvidó, discúlpenme, ¿de qué estaba hablando? Paré para responderle a Ivette y a Janet. Mm, les hablaba sobre... Ah, ya, cuando un ministro de danza está listo para salir al ruedo. Ah, les hablaba de la consagración. Resulta que hace unos meses conversaba con alguien, no sé quién era, que me decía, ya no se manejará el término consagración para los ministerios de danza. Y esta información, y esto yo lo impartí en Valledupar cuando fui a dar el taller, el seminario taller Danza para el Santo de los Santos. Eh, Se hará una misa de envío para los que sirven en danza. Porque es que esa palabra consagración dentro de la Iglesia Católica se usa para aquellos que optan por la vida religiosa y sacerdotal. Y porque tú y yo ya estamos consagrados desde el bautismo.
Por ejemplo, durante esta cuarentena se ha promulgado, se ha propagado mucho esto de la consagración a los Inmaculados Corazones de Jesús y María, y muchas comunidades han hecho grandes procesos, incluso, bueno, Lazos de Amor Mariano es una de las más grandes a nivel universal, y ellos consagraron miles y miles de personas, bueno, promovieron la consagración y, ¿cierto? Pero ¿qué es esa consagración? No es una consagración en todo el sentido de la palabra. Es una renovación de los compromisos bautismales. Simplemente es eso. Porque es que tú y yo ya estamos consagrados desde el bautismo. En el bautismo tú y yo fuimos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Teológicamente, así es. En la misa, ¿qué ocurre? Se consagran las especies del pan y el vino. Hay una consagración allí. Hay una transformación, hay una transubstanciación. Cuando el sacerdote le imponen las manos y pronuncian las palabras de consagración, en él entonces hay una transformación del ser. Por eso sacerdote para siempre. Y cada vez que hay un sacramento, hay una gracia especial de Dios, donde se renueva la consagración o se activa una consagración a nivel sacramental. Ya ustedes les hablarán más del tema de los encargados nacionales, esto en Colombia. Así que hablemos de servicio. ¿Cuándo está preparado el servidor de danza para... Eh, o qué tiempo? Porque me preguntaban de un tiempo determinado. Y bueno, yo analizaba lo siguiente. Eso depende de las normas y reglas que ponga la comunidad. También depende del coordinador o responsable. También depende del fundador o del pastor. ¿Por qué? Porque les voy a hablar con la realidad, las cosas como son. A veces a ti y a mí nos invitan a una misión de Semana Santa, de Pascua, de Navidad. Y el padre, ay, usted es carismático, ay, usted sabe danzar. Necesito que me prepare todos estos chicos y estas chicas para la danza de Pascua, de Resurrección. O que me los prepare para Pentecostés. O que me los prepare para la danza de Navidad. Y yo te puedo regalar vestiduras y todo, ya conseguí el benefactor. Ante eso, ¿usted qué dice? Padre, no, porque en mi comunidad, para que alguien dance, tiene que esperar 5 años de formación. O 3 años, o 2 años, o 1 año. Porque es que eso es muy relativo. No quiero ser relativista. Esto lo pensé, esto viene reorganizado. Pero le voy a hablar de relativo sin ser relativista. Usted se va a un lugar donde quiere promover la danza. Lo mandan a un lugar de misión. Eso me ha pasado a mí. Cuando fui al Perú, por ejemplo. Solamente había en Perú 2 ministerios de danza cuando yo llegué. Bueno, dentro de la renovación carismática, porque en Corintios, bueno, ni siquiera habían ministerios, habían grupitos de danza. Una danza muy interesante, muy poderosa, muy enérgica, con mucha garra. Recuerdo que cuando hicimos el primer concurso en el Perú, así lo llamamos, concurso de danza para Dios, por el fin de promover este carisma, llegó un ministerio de danza un grupo de danza de una comunidad allá en Perú que yo quiero mucho. Y para esta jornada invitamos a Nana Angarita para que predicara y para que fuera jurado de, del concurso de danza. Entonces yo estaba sentado al lado de ella cuando me dijo, mira David, son excelentes bailarines, míralos, mira sus movimientos. Eran unos bailarines espectaculares, o sea, y ellos danzaban, ¿qué estaban danzando? Eh, Creo que cuando el Señor hiciera volver de la cautividad, creo, incluso hicieron una torre.
Como los porristas, ¿sí? Hicieron una torre y al final subieron a un niño, no, una coreografía espectacular. Entonces la Margarita me dijo, mira, son excelentes bailarines, pero les falta aquello que se llama unción. Bueno, era un ministerio de danza además que era un grupo que no sonreía. Tenían garra, expresaban así, pero como mucha batalla, como guerra, tan, tan, tan. Eran adolescentes y, bueno, y unos niños. Tan, 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 tan. Todos al mismo tiempo, al mismo ritmo. O sea, vean, en ellos había las características de la danza. Había ritmo, movimiento, espacio, estilo. Incluso se puede decir que tenían cierta expresión corporal, porque bueno, ellos expresaban algo, sí, aunque no fuera con la sonrisa, ¿cierto? Que embellece tanto todo lo que hacemos. O sea, tenían las críticas de la danza, pero no tenían unción, no tenían acción del espíritu. Bueno, creo que estoy juzgando. Cuando dije acción del espíritu, lo retiro, lo retiro. Pero, o sea, en su administración uno veía una coreografía muy bien hecha, muy bien montada, mucha disciplina, pero no transmitían unción de Dios. Entonces, ¿cuánto es el tiempo estimado para que una persona sirva? Repito, eso es relativo. Eso depende del sacerdote que lo asesore a usted o su comunidad en su parroquia, si usted tiene un ministerio parroquial. Eso depende de la comunidad, de los años y de los procesos que la comunidad establezca. Eso depende de la realidad cultural, de la realidad pastoral. Entonces yo les hablaba del Perú, perdón que rebobine. Es que me voy por las ramas muchas veces. Yo llegué al Perú y yo dije que hay que promover esto en el nombre del Señor. El ministerio de danza más conformado, que tenía más de 18, 19 años en aquel tiempo, estaba abajo en Arequipa, la comunidad Shema, con un estilo propio, una danza muy ungida, buscan excelencia, muy, muy especial ese ministerio. Incluso allí los invitamos a dictar los primeros retiros, pandero y danza. Ellos eran los predicadores, los que enseñaban, ¿cierto? Y entonces había que promover la danza allá. Entonces los muchachos y las muchachas comenzaron a comprar vestiduras, comenzaron a copiarse de unas vestiduras que les pasamos de aquí de Colombia, o de unas vestiduras que yo mandé a hacer. Ellos comenzaron a ensayar y a practicar. ¿Y por qué se permitió esto también? Porque eran muchachos y muchachas que ya perseveraban hacía muchos años en un grupo de oración, o sea, ya tenían seminario de vida en el Espíritu, ya tenían crecimientos, ¿sí? Ya eran servidores incluso en sus grupos de oración. Entonces eso depende mucho también del candidato. Porque si es un candidato que tiene años de servicio en la renovación, el Señor le regala el carisma, el don, y además de eso, o sea, tiene todas estas características, tiempo, ritmo, movimiento, expresión corporal, espacio, estilo, y aprendió los pasos en un 2x3 y lleva mucho tiempo como en el servicio de Dios. Pues claro, póngale la vestidura y quedarse. Pero recordemos también, si vas a una parroquia y el párroco te dice, necesito de los chicos listos para Pentecostés o para Pascua, para Navidad, una danza y yo les voy a comprar vestiduras, hermano, obedezca. Porque el que obedece no se equivoca. Enséñenle lo básico a sus muchachos, instruyales, denles el resumen, el compendio de lo que es el ministrar para Dios y listo, Dios obrará. Porque no sabemos que Dios vaya a utilizar de pronto a uno de esos niños o jóvenes para levantar un líder de danza más adelante. Además, porque ante todo, caridad. Por encima de las leyes está la caridad. Entonces muchas veces tú pones a ministrar a una persona que lleva un proceso o que va a iniciar un proceso. El Espíritu Santo te lo va a dictar porque quiere salvar esa alma. Porque esa persona algún día dirá, ve,
yo cuando era joven, yo cuando fui joven dancé para Dios, cuando fui niño dancé para Dios. Y esas 2 veces o 3 veces que dancé para Dios, yo sentí una plenitud, una alegría increíble. Y a pesar de que de pronto me perdí en el mundo o me fui a ejercer otros ministerios, siento que el Señor me llama de nuevo a ese primer amor. Mis hermanos, no quiero sonar relativista, pero les estoy hablando desde una perspectiva pastoral, realidades pastorales. Dice Yuda Adriana Muñoz, evangelizar, eso está bien, hacer talleres de danza o escuelas, pero ya personas dedicadas a esto es diferente, es que somos canales. Esto implica una decisión. Esto implica una decisión. Evangelizar, eso está bien, hacer talleres de danza o escuelas, pero ya personas dedicadas a esto es diferente, es que somos canal. Estoy tratando de descifrar esto que quieres decir. Es que para ser canales adecuados de la gracia de Dios, se necesita precisamente hacer talleres y crear escuelas. ¿Sí? Porque hablar se aprende hablando y repitiendo. A cantar se aprende cantando y repitiendo. Y a lo que el Señor va dando estilos propios, va dando una voz propia, un estilo propio para hablar o para cantar o para cualquier cosa que usted quiera hacer. Todos aprendemos por imitación, eso se llama escuela, eso se llama taller. Y usted se ejercita en un talento o en una habilidad, usted se vuelve experto en la medida en que usted profundice. ¿Y cómo se profundiza en el servicio de la danza? Entregándole el corazón a Dios, postrando toda su vida, o sea, adorándole, ¿cierto? Se postra totalmente ante Dios, le rinde todo lo que es, eso es adoración, ¿sí? Eso es adoración. Adoración no es un canto balada o es una danza despacio, no, no, no. Adoración es rendirse totalmente a Dios. De modo que todo lo que usted hace es adoración. Y eso lo quiero aclarar porque eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que hay que un canto de adoración, esa frase se ha esparcido, pero en realidad todos los cantos son de adoración. Todas las danzas son de adoración. Poner el florero toda de corazón es adoración. Todo servicio que usted haga ofrecido al Señor es adoración. ¿Cierto? Bueno, entonces rendir el corazón al Señor. Después, recibir de Él el don, las gracias, que son confirmadas por la comunidad. La comunidad de hermanos confirma que usted tiene tal don. Y por eso la comunidad le hace el llamado. Dios lo llama a usted personalmente. La comunidad confirma que usted tiene ese don, ese carisma. Entonces la comunidad le llama a que se forme, a que se instruya. Los caminos de Dios son increíbles. Por ejemplo, hablemos un poco de un hermano de aquí de Medellín que pasó por 4 ministerios de danza. Lo echaron de 4 ministerios de danza porque decían que ese no era su don, que ese no era su carisma. Y cuando llegó al lugar donde el Señor lo tenía preparado, el Señor le regaló una danza, un estilo y una unción increíble. Porque ustedes en una comunidad le pueden decir no. O un pastor le puede decir a usted no. Pero si usted tiene la convicción del llamado del Señor, usted persevera. Y si en un lugar, en una diócesis o en una comunidad usted le dicen no, usted sigue perseverando y busca en otro lugar. Y practica y clama al Señor. Y practica y tal vez duran muchos años sin que usted ministre.
Y usted se instruye y tarde que temprano, si es el llamado de Dios para usted, a usted se le concederá la gracia de pertenecer a un ministerio de danza y tal vez ser un gran líder. Esto es para todos aquellos que son criticados o son echados de los ministerios porque no, porque han intentado y han intentado y han intentado y le han enseñado y le han enseñado y nada. Pero por favor, hágase un favor usted mismo, hágale un favor a la iglesia. Si a usted le dicen, aún no estás preparado, no te pongas terco o terca de ponerte una vestidura y salir a hacer el ridículo. Eso le decía Alejandro Serrano, yo lo repito. Autoevalúese, conózcase, grábese. Si no lo está haciendo bien, no lo haga, pero no salga a ministrar, pero no lo deje de hacer. Ejercítese en las técnicas. Clame a Dios y ejercítese. Y llegará un tiempo en el que usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Aquí no me aparece el tiempo. Ustedes pueden ver cuánto tiempo llevo hablando. Yo empecé a las 8, son las 9:33, llevo 1 hora y media. Mi gente, creo que ya es tiempo. O si tienen alguna pregunta, alguna duda o aclaración, escriban, por favor, escriban. Y bueno, quiero agradecer a todas aquellas personas que se conectaron de México, de El Salvador, del Perú, de Colombia, de Estados Unidos, aquellas personas que no se han podido conectar porque están con compromisos, pero que más adelante van a escuchar esta enseñanza, la van a ver. Estoy haciendo todo lo posible porque esta formación sea lo más objetiva, lo más lógica, lo más bíblica, lo más integral posible. Por favor, si ven que he dicho alguna herejía, háganmela saber para ratificarme, para rectificarme, ¿sí? Espero que estos espacios sirvan para edificación de su ministerio de danza, para actualización. Por ejemplo, una de las integrantes de WhatsApp, de Dancing for God del WhatsApp, me escribía: hermano, muchas gracias por esta iniciativa. Hace más de 15 años, creo, fui coordinadora de danza, luego me llamaron a ser coordinadora o responsable de otros ministerios. Después de muchos años el Señor me llama de nuevo a coordinar y yo necesito actualizarme. Este seminario, estas charlas llegan en un tiempo propicio en que yo estaba clamando al Señor una actualización para las nuevas generaciones. Gloria a Dios que tenemos estos medios. Así que aprovechenlos al máximo. Pregúntenos, ¿sí? Ya yo le he pasado las preguntas que tienen que ver con técnicas al hermano Alejandro Serrano para que él sea un poco más específico. Él en la charla que dio el sábado fue muy general, usó muchos tecnicismos y bueno, varios le han dicho que estaba muy nervioso y por eso como que sí, ustedes me entienden. Tengamos en cuenta que esta prácticamente es como su segunda charla online y además el sábado pasado tuvo como 4 o 5 reuniones antes de hacer la transmisión, entonces estaba así cansado, sin voz, sin agua, como yo que se me acabó el agua. Así que bueno, tengamos un poco más de paciencia. Y escríbanos qué tipos de técnicas. De todas formas, ya sabe, ya hablé con Serrano y le dije que, que sería muy bueno que nos enseñara ejercicios específicos, posturas básicas. Y bueno, estemos a la expectativa. Quiero agradecer a estas 16 personas que se han conectado en este instante, que han perseverado y que han escuchado a este hombre que le han dado caldo de lora al nacer y que habla hasta por los codos. Quiero agradecer y saludar a Miriam, a Luz, a Ivette, a Dani, a Melanie, a Joana, a Laura, a Sophie desde Toluca, México, a Janet,
a Dani Rivas, a Bridgman, al Ministerio de Danza Unción de lo Alto que siempre está presente ahí, a Noelia, a Johnny, bueno, Unción de lo Alto ya, a Orfa, a Jessica, al Ministerio, ok, 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 a Janet, a Alexandra, a Luz, a Gloria, a William, bueno, y ver que es una vez más escribe, que escribe a Miriam, al Ministerio de Danza Jesús Risorto, a William, a Luz Marina, a Alexandra, a William, a Jessica, a Sandra, a Andrea y a todos los demás. A Jessica, listo, creo que ya están todos. Ahorita que leo a Jesús Risorto, hace muchos años hay un testimonio muy bonito y vamos a invitar a Juan Bedoya para que nos dé un tema bien especial. Yo recuerdo que Jesús Risorto hizo un congreso hace muchos años aquí en Medellín, uno de sus congresos anuales, y entonces ellos no están muy acostumbrados a administrar de la danza. Incluso decían, ellos qué hacen, no, que no lo hagan, que ellos distraen a la gente cuando danzan. Pero como los paisas somos muy echados para adelante, decimos aquí, somos así medio revoltosos, medio rebeldes, somos especiales, ¿sí? Y ustedes lo saben, los que me conocen lo saben. Y somos lanzados y aguerridos y bueno, además eso es lo que el Espíritu nos dicta, eso lo hacemos en el nombre del Señor. Entonces Juan Bedoya sintió en un momento de oración fuerte que había que danzar. Cogió su manto a manera de velo, manto, y las otras muchachas lo siguieron y comenzaron a danzar. Y un viento impetuoso entró por las puertas y ventanas del Coliseo, un viento impetuoso, y se juntó entonces oración, música, danza y ese viento del espíritu. Cuando los de Jesús Risorto al final sorprendidos se acercaron a Juan Bedoya, le dijeron: hermano, es increíble todo lo que hemos visto y todo lo que el Señor hace cuando todos estamos unidos en un mismo espíritu. Queremos invitarte para que vayas a dar un seminario de danza a Jesús Risorto en Italia. Y hasta allá se lo llevaron, eso pasó de Lolito, hasta benefactores el Señor le regaló en esa visita creo que para estudiar la teología. Tal vez esté especulando más, pero bueno, quito eso, pero miren, cuando usted se deja inspirar y llevar por la voz del Espíritu, que muchas veces va por encima de lo que los hombres dicen, o sea, cuando usted danza en la libertad de los hijos de Dios, usted ve la gloria de eso en medio de la asamblea. Así que si usted está en una asamblea carismática y usted verdaderamente siente una emoción del Espíritu, que no va a hacer daño a nadie, que usted ministra en el nombre del Señor, usted va a la gloria de Dios. Eso sí, no vaya a hacer esto cuando usted esté en una parroquia donde no sea carismática y usted siente un impulso. No, contrólese por favor. No les quito más tiempo. Dios les bendiga. Muchas gracias a ustedes. La Virgen los acompañe. Estoy muy contento de que se conecten, de que compartan y bueno, unidos en cada Ave María delante de Jesús de Eucaristía, aquellos que tenemos la posibilidad de ir. Estoy orando por ustedes, ya que el Señor me dio la gracia de poder ir todos los días a adorar al Santísimo en mi parroquia. Estoy muy contento, estoy muy feliz por eso. Oro por ustedes y cuando tengo la oportunidad de comulgar los domingos, comulgo por ustedes también. Que Dios me los bendiga. Bueno, yo tengo la bendición de estar en una vereda, entonces aquí no hay tanto movimiento de gente como de pronto en un barrio normal. Así que bueno, tengo la bendición de que cuando me conversé con el párroco le expuse mi inquietud y entonces todos los días voy y la mamá del padre me pasa las llaves, yo entro con todos los protocolos, tapabocas, se lava de manos y todo lo demás. Así que nada, no les quito más tiempo. Dios los bendiga. Oren por favor por mí, que yo estoy orando por ustedes y bueno. Bueno, la cuña. Ahí va la cuña. Recuerden que se me ha regalado la gracia de poder grabar unos sencillos. Sí, están en todas las plataformas digitales. Me encuentran como David F. Mejía. Dios danza por ti, una canción creada para la gloria de Dios y los ministerios de danza. Así que, bueno, ayúdenme a orar porque hay un proyecto de
nuevo lanzamiento de un popurrí de varias canciones de danza, entre ellas dos muy conocidas y otras que, bueno, conocidas por los colombianos, y otras que el Señor me ha inspirado. Así que, bueno, si alguien generosamente puede apoyar este proyecto, es bienvenido. Ya hay algunos que se han sumado, sobre todo de Estados Unidos. Han aportado desde el año pasado para este proyecto, hacer la maqueta, los músicos. Así que nada, si Dios pone en su corazón que debe aportar a esto, que es para la gloria de Dios, hágalo. Nadie está eh, eh, obviamente comprometido con esto, no se sienta comprometido a que hay porque nos están dando la formación, entonces eso lo hicieron para pedir plata, no. Simplemente la obra de Dios, el Señor, si el Señor inspira es porque da y el Señor ya ha dado una parte, así que bueno, ahí está. Quiero saludar de manera especial al padre Abel María Rafael, que aquí está registrado como Percy María Rafael. Un saludo muy especial para el padre, así que por favor, yo quiero en este momento que aplaudamos al padre o le demos gloria a Dios por el padre con corazones, con me gusta, con me interesa, qué sé yo, porque sabemos todo lo que el Señor obró por medio de esa primera enseñanza que nos dio sobre la espiritualidad del danzor. Dice, mi hijo, usted vive en el poblado del dedo parado, solo usted me... No, yo no vivo en el poblado, yo vivo en Aires del Poblado. El poblado queda en la otra montaña, yo vivo al frente de esa montaña, en un barrio popular. Un saludo mis hermanos, Dios los bendiga, abrazos espirituales para todos, la Virgen los acompañe y muchas gracias por sus oraciones. Espero poder visitarlos alguna vez, espero poder danzar con ustedes, ministrar para Dios y bueno, Dios los bendiga, cuídense, chao.